Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a cera de abeja y jabón de sosa llegaba antes que Natividad, como si el aire del pueblo supiera que ella venía y se preparara. Hay oficios que el mundo necesita y que el mundo prefiere no ver. Natividad Crespo los conocía todos, porque ella tenía el más necesario y el más invisible. Era la amortajadora del pueblo de San Cipriano de las Lomas, la mujer que lavaba a los muertos, que les cosía la ropa del último viaje, que entraba por las puertas traseras de las casas grandes y de las casas pobres con su cesta de mimbre y su paño de lino doblado, y que salía 3 horas después sin decir nada, dejando atrás un cuerpo presentable y una familia que podía llorar en paz. 63 años tenía Natividad cuando el alcalde Humberto Palomares la llamó a su despacho un martes de noviembre. Afuera nevaba muy poco, apenas un polvo blanco que no llegaba a cuajar en el suelo, pero que hacía el frío más hondo. Natividad entró con su cesta al brazo, como si fuera a trabajar, porque pensó que eso era lo que se le pedía. No era eso. Humberto Palomares era un hombre que hablaba mirando sus propias manos, como si en ellas encontrara las palabras que necesitaba. Le dijo a Natividad que el pueblo había decidido modernizarse, que había una nueva manera de gestionar los servicios funerarios, que su cuñada Remedios Palomares estaba dispuesta a asumir las responsabilidades del oficio. Usó la palabra responsabilidades 3 veces. Nunca usó la palabra despido. Natividad escuchó todo sin moverse del sitio donde se había quedado de pie, cerca de la puerta, con la cesta todavía en el brazo. Cuando Humberto terminó, ella preguntó si había algo que necesitara de ella antes de que se fuera. Él dijo que no. Ella asintió una sola vez, dio media vuelta y salió al polvo blanco que seguía cayendo sobre San Cipriano de las Lomas sin llegar a cuajar. Eso fue todo. 20 años de trabajo. 47 muertos del pueblo lavados y vestidos con sus manos. Y eso fue todo. Yo conocía a Natividad desde que era un hombre joven, cuando mi madre me llevaba al mercado los jueves y ella vendía jabón de esparto en un puesto pequeño cerca de la fuente. No hablaba mucho. Tenía unas manos anchas, de dedos cortos, que parecían hechas para sujetar cosas pesadas. Mi madre me dijo una vez, en voz baja, lo que hacía Natividad, además del jabón. Yo tenía 12 años, y no entendí del todo. Tardé años en entender lo que significaba lo que ella hacía. Tardé aún más en entender lo que significaba que nadie lo dijera en voz alta. El oficio de amortajadora en San Cipriano tenía una historia larga. Antes de Natividad lo había hecho su madre, Concepción Crespo, y antes de su madre lo había hecho una mujer de apellido Durán, de quien nadie recordaba ya el nombre propio. Era un linaje sin gloria, sin reconocimiento, sin salario fijo. Las familias pagaban lo que podían o lo que querían, y algunas no pagaban nada con la excusa de que era un servicio cristiano y que Dios ya premiaría. Natividad aceptaba esto sin comentarios. Tenía el jabón, tenía el huerto pequeño detrás de su casa, y tenía el oficio. Con eso vivía. Lo que el pueblo no se preguntaba, porque el pueblo raramente se pregunta estas cosas, es qué le costaba a Natividad hacer lo que hacía. No el esfuerzo físico, que era considerable. Lavar un cuerpo grande en invierno, con agua que se enfriaba rápido, mover brazos rígidos para meterlos en mangas, coser la mortaja cuando los dedos ya estaban entumecidos. No eso. Lo que nadie se preguntaba era qué le costaba por dentro. Natividad había vestido para su último viaje a la mujer del herrero Jacinto, que tenía su misma edad y sus mismas trenzas grises, a la niña de los Fuentes, que murió de fiebre a los 4 años, a don Aurelio, el maestro que le había enseñado a leer, a su vecina Petra, con quien había compartido tomates del huerto
todos los veranos durante 30 años. Nadie le preguntaba qué guardaba dentro después de cada uno de esos trabajos. Ella tampoco lo decía. Una cosa sí guardaba, aunque esto yo no lo supe hasta después, hasta que me lo contó su sobrina Lucía mucho tiempo más tarde. Natividad tenía un cuaderno viejo de tapas negras, del tamaño de la palma de la mano, donde anotaba el nombre de cada persona a quien había amortajado, la fecha, y una sola frase sobre esa persona. No sobre cómo estaba el cuerpo, sobre cómo había sido la persona en vida. Escribía cosas como: Tomás Vega, 14 de febrero, sabía silbar con 2 dedos como nadie en el pueblo. O Rosalía Mendoza, 3 de octubre, olía siempre a mejorana, aunque no tuviera mejorana en casa. 47 entradas en 20 años. 47 personas que Natividad recordaba por lo que habían sido, no por cómo los había encontrado al final. Ese cuaderno estaba en su cesta cuando salió del despacho de Humberto Palomares con el polvo blanco cayendo sobre el pueblo. Natividad llegó a su casa, dejó la cesta en la mesa de la cocina y encendió el fogón porque hacía frío y porque encender el fogón era lo que hacía cuando necesitaba pensar. Se sentó en la silla de madera que había sido de su madre y estuvo así un buen rato, mirando las llamas pequeñas que empezaban a crecer detrás de la rejilla de hierro. El gato Blas, que era naranja y gordo y que dormía en todas las sillas de la casa con total indiferencia por los asuntos humanos, se subió a sus rodillas sin ser invitado y se acomodó como si nada importante hubiera pasado ese día. Natividad le puso una mano encima. El gato ronroneó. Así estuvo la tarde entera. No lloró. Esto es importante decirlo porque el pueblo luego inventó varias versiones de esa tarde, y en algunas de esas versiones Natividad estaba destrozada, y en otras estaba furiosa, y en otras había ido a armar un escándalo en el bar donde Humberto Palomares tomaba su vino de las 6. Nada de esto era verdad. Natividad se sentó con su gato, encendió el fogón y se quedó callada, con esa clase de silencio que tienen las personas que llevan mucho tiempo haciendo cosas difíciles solas. Lo que sí hizo esa noche fue abrir el cuaderno de tapas negras en la última página escrita. El último nombre era Florencio Aguas, 28 de septiembre. Hacía figuras de barro que regalaba a los niños, aunque nadie se lo pedía. Natividad lo miró un momento. Luego cerró el cuaderno y lo puso en el cajón donde guardaba las cosas que importaban. Esa fue la noche en que Natividad Crespo entendió que su oficio había terminado. Lo que no sabía todavía era lo que vendría después. El invierno llegó con fuerza esa semana, como si hubiera estado esperando detrás de las montañas. Nevó de verdad esta vez. No ese polvo tímido del martes, sino una nevada seria que cubrió los tejados de San Cipriano y cerró el camino hacia Valdecebro durante 3 días. Natividad cayó enferma la segunda semana, con una fiebre que empezó por las noches y fue haciéndose mayor hasta que no pudo levantarse de la cama. El gato Blas se instaló en la almohada a su lado con la convicción absoluta de que ese era su lugar natural, y Natividad dejó de discutirle el espacio porque no tenía energías para discutir. La vecina del lado, Amparo Villanueva, se enteró de la fiebre por el humo que dejó de salir de la chimenea de Natividad 2 días seguidos. Amparo era una mujer buena, pero miedosa, de esas personas que sienten el peso de las deudas más que el peso de la conciencia. Había cruzado la puerta de Natividad muchas veces a lo largo de los años, a pedir prestado aceite o a dejar encargos, y no tenía ninguna razón particular para evitarla. Pero ahora había una razón que Amparo no se explicaba bien a sí misma, pero que sentía. Natividad había sido despedida,
Y en los pueblos pequeños, el despido tiene un olor particular, que la gente reconoce y del que prefiere alejarse, como si pudiera contagiarse. Así que Amparo dejaba pan en el escalón de piedra gris. Lo dejaba sin llamar, sin preguntar, sin cruzar el umbral. Un pan cada mañana, durante 10 días, mientras la fiebre de Natividad subía y bajaba, y el gato Blas vigilaba desde la almohada, con sus ojos amarillos y serenos. ¿Qué había en ese pan dejado en el escalón sin llamar? Yo lo he pensado muchas veces. Había una bondad pequeña, sí, pero también había el límite exacto de esa bondad. Amparo daba lo que podía dar, sin que le costara demasiado. El pan no la comprometía. Entrar y preguntar cómo estaba, eso era otra cosa. Años después, cuando ya yo andaba recogiendo estas historias para contarlas, le pregunté a Amparo por qué no había entrado. Me miró un momento con los ojos entrecerrados, como si la pregunta le pareciera difícil o injusta, y me dijo: «Es que uno no sabe qué decir». Yo le dije que quizás no había que decir nada, que a veces con entrar es suficiente. Amparo asintió despacio, con ese gesto de las personas que entienden algo tarde, pero lo entienden. Eso fue todo lo que me dijo. El día 11, Natividad se levantó de la cama, con la fiebre rota. Se lavó la cara en el lebrillo de agua fría. Se peinó delante del espejo pequeño de la entrada y abrió la puerta para recoger el pan del escalón. No había pan ese día. Amparo había dejado de traerlo cuando el humo volvió a salir de la chimenea, dando por entendido que la enfermedad había terminado y que por tanto su obligación también. Natividad miró el escalón vacío un momento. Luego entró a la cocina, cortó el pan de la semana anterior que aún quedaba y le puso encima un poco de aceite y sal. Se lo comió de pie, mirando por la ventana el huerto cubierto de nieve donde en verano crecían los tomates y las cebollas y la albahaca que olía tanto que a veces llegaba hasta la calle. Fue en ese mismo mercado del jueves de la semana siguiente donde Natividad supo lo que el pueblo pensaba de ella. No se lo dijeron directamente. En los pueblos, las cosas importantes nunca se dicen directamente. Se dicen de otra manera, en el espacio que se abre cuando alguien te ve y mira hacia otro lado, en la conversación que se para un segundo cuando tú te acercas y luego sigue cuando te has ido, en la manera en que Remedios Palomares, cuñada del alcalde y nueva amortajadora oficial de San Cipriano, habló en el puesto de los quesos con voz que no era exactamente un susurro, pero que tampoco era voz normal. Natividad estaba a 4 metros. Escuchó perfectamente. Remedios. Palomares era una mujer de 45 años, bien alimentada, con el cabello recogido en un moño ordenado y una manera de hablar que daba a entender que lo que ella decía era la versión oficial de las cosas. Dijo que Natividad ya no tenía pulso firme para ese trabajo. Dijo que se le había notado desde hacía tiempo. Dijo que era una pena, pero que a cierta edad hay cosas que ya no se pueden hacer con la precisión que requieren. 4 mujeres del mercado escucharon esto. 3 asintieron. Una, Perpetua Naranjo, que vendía huevos y hierbas medicinales y que tenía la costumbre de opinar en voz alta sobre todo lo que oía, repitió esa tarde en el bar la misma historia, pero añadiéndole un detalle que Remedios no había dicho: que Natividad había cosido mal el sudario del último muerto que había amortajado. Esto era completamente falso, pero una vez dicho en el bar de San Cipriano, tenía la misma consistencia que la verdad. El pueblo lo repitió. Hay algo que me parece necesario decir aquí, aunque sea salirme un momento de la historia. Lo que el pueblo hizo con Natividad ese invierno no fue crueldad deliberada. Nadie se reunió a planear su humillación. Fue algo más difícil de combatir que la crueldad. Fue indiferencia
con buena conciencia. Cada persona que pasó por su lado ese invierno tenía una razón pequeña y razonable para no detenerse. Y el resultado de todas esas razones pequeñas y razonables fue que una mujer de 63 años, que había servido a ese pueblo durante 20 años, se quedó enferma y sola en un invierno de nieve, con un gato en la almohada y un pan en el escalón que nadie ponía con amor, sino con la urgencia de no tener que pensar más en ella. Remedios. Palomares aprendió el oficio de amortajadora con la rapidez de quien aprende algo que le han dicho que sabe hacer. Humberto le había explicado que era un trabajo sencillo, que Natividad lo había hecho durante años sin ninguna formación especial, que no había razón para que ella no pudiera hacerlo. Remedios había asentido porque era la cuñada del alcalde y porque en su familia asentir al alcalde era una costumbre establecida. Lo que Humberto no sabía, y Remedios tampoco, es que no hay oficios sencillos. Solo hay oficios que parecen sencillos desde afuera, porque quien los hace bien no deja ver el trabajo. Natividad había aprendido de su madre durante 8 años antes de hacerlo sola. Sabía qué temperatura tenía que tener el agua para no dejar manchas en la piel. Sabía cómo doblar los brazos sin forzarlos. Sabía qué telas eran apropiadas según la estación y según la familia. Sabía coser la mortaja con un punto que se veía limpio y discreto. Sabía, sobre todo, cómo moverse dentro de una casa donde había luto sin convertirse en un ruido más para una familia que ya tenía suficiente dolor. Remedios no sabía ninguna de estas cosas. Y el pueblo no lo supo durante 3 meses, porque en 3 meses no murió nadie en San Cipriano, lo cual era una gracia de Dios, pero que también pospuso la evidencia. La evidencia llegó en enero, con la muerte de don Próculo Herrera, que era el hombre más viejo del pueblo, 91 años, y cuya familia había encargado un velatorio importante, con todas las familias principales de San Cipriano y con el cura venido de Valdesebro. Remedios llegó a la casa de los Herrera la tarde del martes. Las hijas de don Próculo, 4 mujeres, entre 50 y 70 años, la esperaban en la cocina. Habían preparado la tela, habían calentado el agua, habían dejado libre la habitación. Remedios entró con paso seguro. 2 horas después, a medianoche, salió de la habitación con la cara de quien ha descubierto que lo que creía saber y lo que sabía no eran la misma cosa. No recordaba cómo se cosía el sudario, no el punto correcto, no el orden de los pliegues, no la manera de rematar las costuras para que aguantaran sin hacerse notar. Lo había intentado durante 2 horas, y el resultado era un trabajo que una persona con ojos lo veía mal. El velatorio era en 6 horas. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Remedios Palomares esa noche? Yo me lo he preguntado, y creo que la respuesta honesta es que la mayoría de nosotros habría hecho lo mismo que ella: llamar a quien podía solucionar el problema, aunque llamarlo fuera admitir que el problema existía. Remedios buscó en la cocina de los Herrera un papel y le pidió a la hija mayor que mandara a alguien a casa de Natividad Crespo. Natividad escuchó los golpes en la puerta a las 12:15 de la noche. El gato Blas levantó la cabeza de la almohada con expresión ofendida por la interrupción. Natividad ya estaba despierta, porque Natividad dormía poco desde hacía tiempo, y la noche del invierno le daba mucho en qué pensar. Reconoció al muchacho en la puerta. Era Sebastián, el hijo de los Reyes, 15 años, que tenía una bicicleta desvencijada y que hacía los recados del pueblo a cambio de unas monedas. Sebastián le dijo el mensaje sin mirarla a los ojos, con esa incomodidad de los jóvenes a quienes mandan a hacer algo que saben que es delicado. Le dijo que la señora Palomares necesitaba su ayuda en casa de los Herrera, que era urgente.
Natividad no dijo nada durante un momento. El frío de enero entraba por la puerta abierta. El gato Blas apareció entre sus pies y miró hacia afuera con desinterés monumental. Luego Natividad fue al armario, sacó su cesta de mimbre, comprobó que el paño de lino estaba dentro y se puso el abrigo negro que usaba para el trabajo. «Dile que voy», le dijo a Sebastián. El muchacho asintió y salió corriendo hacia su bicicleta como si tuviera prisa por alejarse de algo que no entendía del todo, pero que sentía que era importante. Natividad caminó sola por las calles de San Cipriano de las Lomas a medianoche, con su cesta al brazo y sus zapatos de suela gruesa sobre el hielo de enero. Las casas estaban cerradas y oscuras. Una farola en la plaza del ayuntamiento daba una luz amarilla que hacía las sombras largas. El pueblo dormía sin saber lo que estaba pasando en casa de los Herrera, sin saber que la mujer que habían dejado enferma y sola ese invierno, la mujer de quien Remedios Palomares había dicho en el mercado que ya no tenía pulso firme, estaba atravesando sus calles en la noche más fría del año para resolver lo que nadie más podía resolver. La pregunta que yo me he hecho desde entonces es esta: ¿por qué fue? Natividad no tenía ninguna obligación. Le habían quitado el oficio. Le habían dicho que ya no servía. Le habían dejado sola en su enfermedad con un pan en el escalón y ninguna palabra. Si se hubiera girado esa noche y vuelto a su casa y a su gato y a su fogón, yo no habría podido culparla. Pero fue. Y creo que la razón es la misma razón por la que había hecho el trabajo durante 20 años. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque los muertos lo necesitaban. Natividad no trabajaba para el reconocimiento del pueblo. Trabajaba para los muertos. Y don Próculo Herrera, 91 años, merecía que su último viaje se hiciera bien. Eso era todo lo que Natividad necesitaba para ponerse el abrigo. Aquí tengo que decir algo que quizás no todos van a recibir bien. Remedios Palomares recibió ese oficio que no le pertenecía y lo arruinó casi de inmediato. Y la reacción normal es sentir que se lo merecía, que fue un castigo justo de la vida. Pero yo he pensado en esto muchos años y creo que la culpa de lo que le pasó a Natividad no fue de Remedios. Remedios era una mujer que hizo lo que le dijeron que hiciera. La culpa fue de Humberto Palomares, que tomó la decisión, y del pueblo entero de San Cipriano, que la permitió. Remedios fue la herramienta. El sistema que humilló a Natividad lo construyeron entre todos, durante años, con cada vez que pagaron tarde, o pagaron poco, o no pagaron nada, y con cada vez que entraron a Natividad por la puerta trasera como si fuera algo que avergonzaba tener en la casa principal. Eso es lo difícil de esta historia. No hay un solo villano. Hay un pueblo entero que eligió no ver. Casa de los Herrera. Medianoche y media. Natividad entró por la puerta principal, porque nadie le indicó otra y porque a esas horas nadie estaba pensando en puertas. Las 4 hijas de don Próculo estaban en la cocina con cara de cansancio y de alivio mezclados. Remedios Palomares estaba en la habitación, de pie junto a la cama, con la tela de la mortaja en las manos y una expresión que Natividad conocía bien. La expresión de alguien que ha entendido que no sabe lo que creía saber. Natividad miró el trabajo que Remedios había intentado. No dijo nada. Dejó la cesta en la silla, abrió el paño de lino y se puso a trabajar. Remedios se quedó de pie en un rincón. No se fue. No sabría decir si por vergüenza o por orgullo o por ambas cosas. Estuvo allí toda la noche, en silencio, mirando cómo lo hacía Natividad. Las manos de Natividad hacían el trabajo con esa precisión que viene de haberlo hecho muchas veces y de haberlo hecho siempre bien. El agua en el lebrillo, a la temperatura justa. El paño
recorriendo cada parte con un movimiento respetuoso y eficiente al mismo tiempo. La mortaja, desplegada con cuidado sobre la cama antes de empezar a vestir el cuerpo. La aguja enhebrada con el hilo de lino blanco. El punto limpio, regular, discreto, hecho con dedos que sabían exactamente la tensión que necesitaban. 3 horas y cuarto. Cuando terminó, don Próculo Herrera estaba presentable para el velatorio más importante que se celebraría en San Cipriano ese año. Las arrugas de su cara descansaban. Las manos estaban cruzadas sobre el pecho con la naturalidad de quien duerme. La mortaja caía limpia y sin arrugas innecesarias. Natividad recogió su cesta, dobló el paño sucio y miró el trabajo un momento antes de salir. Remedios abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «¿Cuánto te debo?», dijo al final. Natividad la miró. Fue una mirada larga, sin rabia, sin triunfo. Solo una mirada que veía lo que había. «Nada», dijo, y salió. Lo más sorprendente de esta historia, cuando yo la reconstruí años después, preguntando a quienes estuvieron cerca, no fue lo que Natividad hizo esa noche. Fue lo que pasó afuera, mientras ella trabajaba. 3 mujeres del pueblo habían seguido a Sebastián cuando lo vieron salir corriendo de casa de Natividad con su bicicleta en la noche. Eran mujeres que no dormían bien por razones distintas. Mujeres que estaban asomadas a sus ventanas cuando vieron pasar al muchacho, que vieron salir a Natividad con su cesta, que entendieron algo sin que nadie se lo explicara. Siguieron a distancia. Se quedaron en la calle, frente a la casa de los Herrera, durante 3 horas, en el frío de enero, sin decirse nada entre ellas, esperando. Cuando Natividad salió por la puerta principal a las 4 de la mañana, las 3 mujeres estaban allí. No dijeron nada. Natividad tampoco. Pero caminaron con ella hasta la esquina de la plaza, y allí se separaron en silencio, cada una hacia su casa, como si hubieran hecho una cosa que no tenía nombre, pero que todas sabían que había sido necesaria hacer. El domingo siguiente, 2 días después del velatorio de don Próculo, que había sido el velatorio más concurrido del año y en el que nadie que hubiera visto el trabajo de Remedios la semana anterior dijo nada en voz alta, pero todos notaron la diferencia. Natividad fue a la misa de las 10. Llevaba el mismo abrigo negro, el mismo moño bien sujeto, los mismos zapatos de suela gruesa que crujían un poco sobre el suelo de piedra de la iglesia. Se acercó al banco donde llevaba sentándose 20 años, el tercero por la derecha, junto a la columna que olía a humedad y a incienso viejo. En el banco había un ramo de tomillo, fresco, cortado esa mañana, atado con un hilo de cáñamo, con el nudo torpe de alguien que no tenía costumbre de hacer lazos. Natividad se quedó de pie delante del banco un momento. El gato Blas no estaba allí para acomodarse con indiferencia, de modo que solo estaba ella, con el ramo de tomillo en las manos, y la iglesia llenándose despacio de gente que entraba por la puerta principal y que pasaba por su lado sin decir nada, pero que miraba el ramo y miraba a Natividad, y seguía caminando hacia sus propios bancos. Natividad se sentó. Puso el ramo de tomillo sobre las rodillas. Olía bien. Olía a las lomas de detrás del pueblo, donde el tomillo crecía silvestre entre las piedras y donde ella había ido de niña con su madre a recogerlo para los guisos del invierno. La misa empezó. El cura habló de misericordia. Natividad no lloró. Esto también es importante decirlo. Ese fue el principio del regreso de Natividad Crespo a San Cipriano de las Lomas, aunque regreso no es exactamente la palabra correcta, porque Natividad nunca se había ido. Más bien, fue el principio del reconocimiento, no el reconocimiento ruidoso de los pueblos que celebran lo que antes ignoraron, porque eso tampoco habría sido honesto ni justo con lo que era Natividad.
fue algo más callado y más verdadero. Vino en pequeñas cosas. Amparo Villanueva, la vecina del pan en el escalón, empezó a dejar los panes acompañados de un trozo de membrillo que ella hacía y que era muy bueno. Luego empezó a llamar a la puerta antes de dejar el pan. Luego empezó a entrar y tomar un café y quedarse 20 minutos hablando de cosas sin importancia que eran exactamente lo que Natividad necesitaba. Las 4 hijas de don Próculo fueron a visitarla una semana después del velatorio. Traían un jamón y unas palabras preparadas de antemano que sonaban un poco torpes, pero que eran sinceras. La hija mayor, Dolores, le dijo que habían visto lo que había hecho esa noche y que el pueblo lo sabía. Natividad les ofreció café y no dijo nada más sobre el asunto. Hay un detalle que a mí nunca se me ha ido del todo. Semanas después de aquella noche, cuando yo ya andaba recogiendo esta historia de boca en boca por San Cipriano, me enteré de algo sobre el ramo de tomillo que había aparecido en el banco de la iglesia. Nadie sabía quién lo había puesto. O más bien, nadie decía saberlo. Pregunté a varias personas y todas me miraron con esa expresión particular de los pueblos pequeños cuando algo pertenece al ámbito de lo que se sabe, pero no se nombra. Le pregunté también a las 3 mujeres que habían esperado en la calle esa noche de enero. Ninguna reconoció ser la autora del ramo. Puede que lo pusiera una de ellas, puede que lo pusieran las 3, puede que hubiera una 4ª persona que yo nunca encontré. Lo que sé es esto: el tomillo creció solo en las lomas de San Cipriano, como había crecido siempre, y alguien lo cortó esa mañana de domingo y lo ató con un hilo torpe y lo puso en el banco donde Natividad llevaba 20 años sentándose, y ese alguien sabía que era el banco de Natividad, y ese alguien sabía que Natividad iba a ir esa mañana, y ese alguien eligió no firmar lo que había hecho. Hay personas que hacen las cosas bien sin necesitar que se sepa que las hicieron. En ese pueblo, esa mañana, alguien era esa clase de persona. Quizás eso también era San Cipriano de las Lomas. No solo el pan sin llamar, también el tomillo sin nombre. Remedios. Palomares no volvió a ejercer de amortajadora después de aquella noche. No hubo anuncio oficial. No hubo conversación con Humberto. Simplemente no volvió a ser llamada. Y la siguiente vez que murió alguien en el pueblo, fueron a buscar a Natividad. Humberto Palomares no dijo nada sobre esto. Era un hombre que entendía cuando la situación le había quitado la palabra sin necesidad de que nadie se la quitara a él. Natividad siguió haciendo el oficio, siguió llevando la cesta de mimbre, siguió entrando por las puertas traseras de las casas que se lo pedían así, porque hay costumbres que cambian despacio y hay batallas que no vale la pena pelear. Pero algunas familias empezaron a abrirle la puerta principal. No todas, no de golpe, pero algunas. Y el cuaderno de tapas negras siguió llenándose de nombres y de frases pequeñas, de palabras que recordaban a las personas por lo que habían sido antes de que la muerte llegara a buscarlas. 48, 49, 50. Hasta que un día, muchos años después, el cuaderno llegó a la entrada que le correspondía a Natividad. Eso ya lo escribió su sobrina Lucía, no ella. Lucía me contó que Natividad murió en su propia cama, con el gato Blas, ya muy viejo también, instalado en la almohada. Que murió en enero, como era apropiado para alguien que había aprendido a no tenerle miedo al frío. Que la amortajó la hija de Dolores, la nieta de don Próculo, una mujer joven que Natividad había enseñado durante 2 años con la misma paciencia con que su madre la había enseñado a ella. Lucía me dijo que en el cuaderno, en la última entrada, la letra de Natividad escribía Natividad Crespo.
Y no había fecha, porque la fecha la añadió Lucía después. Y la frase era: sabía que los muertos necesitan que alguien se acuerde de cómo eran. ¿Conocieron alguna vez a alguien así? A alguien que hacía el trabajo que nadie quería ver, que lo hacía con cuidado y con constancia, sin esperar reconocimiento, y que cuando el reconocimiento llegó, lo recibió sin aspavientos, y siguió haciendo lo mismo, de la misma manera. Cuéntenme en los comentarios. Yo leeré cada respuesta con mucho cuidado. Hay personas que el pueblo no sabe que necesita hasta que las pierde. A veces las recupera. A veces aprende algo. A veces solo deja un ramo de tomillo en un banco de iglesia un domingo de invierno y eso tiene que ser suficiente. Pero a veces es suficiente. La vida no siempre es justa, no siempre es generosa, pero a veces, donde uno menos lo espera, tiene la decencia de poner un ramo de tomillo donde hace falta. Don Mateo ha terminado por hoy. Natividad Crespo nos recuerda que hay oficios sin gloria, pero con dignidad, y que la dignidad no se pierde aunque el pueblo decida no verla por un tiempo. Hay mujeres que sirven en silencio durante 20 años, y que cuando ese silencio se interrumpe, cuando la injusticia llega, no gritan ni se quiebran. Se sientan con su gato, esperan a que la fiebre pase, y cuando las necesitan, a medianoche, se ponen el abrigo y van. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, de alguna manera, déjame tu comentario, cuéntame lo que sentiste. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos llenos de emoción, de dignidad y de vida que merece ser recordada. Y si conociste a alguien como Natividad, alguien que hacía lo difícil sin quejarse y sin pedir aplausos, cuéntamelo. Esas historias también merecen ser contadas.